This is KJVA LP 94.3 San Bernardino, Radio Vida Abundante. El siguiente programa es traído por cortesía de sus patrocinadores y su contenido es independiente al de Radio Vida Abundante, desligando a la estación de toda responsabilidad. Muy buenos días, ¿cómo están los que nos están escuchando en vivo por radio 94.3 Radio Abundante, Vida Abundante FM? Soy Lizania Paredes, estamos aquí en Avivamiento Una Sola Voz. A los que nos escuchan o nos ven por Facebook Live, bienvenidos sean este jueves 5 de diciembre del 2024. Estamos agradecidos con Dios porque ya estamos terminando el año, estamos en el último mes. Siempre decimos, el tiempo vuela, el tiempo pasa rapidísimo, pero lento o rápido, Dios es fiel. Sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Y estamos contentos que estén atentos, ya sea que una vez más nos estén escuchando en vivo o nos vayan a escuchar más tardecito. Agradecemos que abran sus corazones, sus oídos, las ondas radiales, las ondas de virtuales en las redes sociales. Y bueno, el día de hoy nos fuimos de internacionales. Así que, Ale, buenos días. Estamos aquí para una vez más, ¿verdad? Traerle a nuestro público información de primera mano, educación, palabra de Dios principalmente. Así que hablando de palabra de Dios, vamos a hacer una oración para comenzar. Yo quiero darte gracias, Padre, en esta mañana, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias y grande es tu fidelidad. Gracias por esta gran oportunidad, este privilegio, Señor, de poder hablar de tu gran amor, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque este mes podemos celebrar, Señor, y reconocer el nacimiento de tu Hijo Jesús, Señor. Y venimos delante de ti en este programa, Padre, para hablar, Señor, vida. Señor, cuando en el mundo hay muerte, hay caos, hay oscuridad, Señor, tú eres la luz del mundo, tú eres el pan de vida, Señor, tú eres quien nos da, Señor, la salvación. Y hoy, Señor, junto con nuestro invitado, Señor, junto con Ale, con mi persona, Señor, queremos hacer tu voluntad. Habla nuestros corazones, Señor, y gracias, Padre, porque tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ale, dice la palabra de Dios. Bueno, buenos días. Para que te vea nuestro público acá. Buenos días, Liz. Dios te bendiga. Un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. Este jueves hermoso ya. Desde San Bernardino, California, Así estamos es. transmitiendo. ¿Hasta dónde? Tú lo dijiste internacionalmente. Hasta Perú. Así Así que es. si alguien nos está escuchando desde Perú, muchos saludos desde aquí, San Bernardino, California. Amén. Amén, amén. Y nos gozamos, Liz. Es bueno nuevamente comenzar ya este mes. Se nos fue el año, pero sabemos que Dios ha hecho cosas buenas. Y hoy tenemos también cosas buenas que compartir para la audiencia que nos escucha en esta preciosa mañana.
Así es, dice la palabra del Señor en Proverbios 31:8, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Esta es la Nueva Traducción Viviente y como siempre me gusta leer unas dos versiones. La Reina Valera dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema del día, tema que se habló en las elecciones, por las que perdieron. En fin, nosotros queremos hablar de vida, ¿verdad? Y nuestro invitado especial el día de hoy está en Perú. Así que no tengo el gusto yo de conocerle. Ale sí nos va a hablar también un poco de él, pero yo quiero presentarlo. Su nombre es Pepe Farfán. Buenos días, Pepe, ¿estás por allá? Sí, aquí estamos en Perú. Un saludo cordial y contentos de estar en este programa. Bueno, nosotros agradecidas con Dios por el privilegio de tenerte. Pepe Farfán, él es un comunicador social por la Universidad San Martín de Perú. También estudió marketing, teología y una maestría en periodismo. Fue profesor universitario, trabajó en la Sociedad Bíblica Peruana y en el Congreso de la República. Actualmente es director académico en el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en Perú. Y hasta te hice pastor. No, mire, pues qué lindo currículum. Todo un comunicólogo que conoce de la palabra y que está preparado profesionalmente. Y el Señor eso nos llama, ¿verdad? A prepararnos de una manera profesional para ser la luz del mundo, porque a veces dicen, ay, estos de siervos de Dios o algo así, pues no saben, ¿no? O sea, no, sabemos, nos preparamos, nos educamos, tanto en las cosas académicas del mundo como en la palabra de Dios, y yo creo que esa fórmula nos hace tener mucho más impacto, ¿verdad? Podemos llegar de una mejor manera al público, al oyente, a la audiencia. Y pues tienes mucho, eres todo un maestro y queremos que esta mañana pues nos hables, nos compartas de ti primeramente un poquito, si nos hablas. De todas maneras Ale tiene también un poco más que decir, pero gracias una vez más, Pepe, por estar con nosotras esta mañana. No, para mí es el gusto y bueno, dispuestos a compartir de la verdad. Estamos llamados a hacer luz, a hacer sal. Y eso implica enseñar a otros la verdad en un lenguaje y en una forma que lo puedan entender. Entonces esa es la labor en la que estamos inmersos ahora. Y ahí nos acompaña también Alejandra. Un gusto realmente de tenerla también aquí esta mañana. A ver, Ale, cuéntame, ¿por qué que me estabas contando que es tu maestro? Bueno, estoy tomando unos cursos de discipulado, unos cursos con él, Con Mis Hijos No Te Metas. Realmente este hombre nos lleva por un viaje desde años, donde se remota la historia años atrás. A los estudiantes nos vuela la cabeza con tanta información. Y agradecemos por la vida de Pepe Farfán. Es un hombre muy sabio. Es un hombre que nos habla de temas muy relevantes como lo que hemos estado llevando, el aborto, la disforia de sexo, el homosexualismo, ¿verdad? Y todo esto él nos ha estado instruyendo, nos instruye en nuestras clases y realmente nos da un panorama más amplio, ¿verdad? Nos pone cosas muy simples, pero cuando él nos califica, él comienza a darnos la amplitud de todo lo que cada tópico que nosotros tomamos, ¿verdad? En la clase, él nos comienza a ampliar esos tópicos, pero de una manera, la verdad que yo estoy súper sorprendida. A mí me lo recomendó Jenny Chávez, Jennifer, nuestra otra compañera, y realmente no me arrepiento de estar en estas clases con él. En este diplomado, es un diplomado que estamos tomando con él, y no me arrepiento porque la verdad es, no solamente, pudiera decirlo que él es una fuente abierta, no es un libro abierto porque tiene tanta información y tanto conocimiento, pero realmente honro tu vida, Pepe, por lo que estás haciendo, no solamente conmigo, porque tiene estudiantes de muchas partes del mundo que se conectan, que tomamos la clase con él. Entonces, mucha gente se nos están abriendo así los ojos muy grande y estamos logrando comprender realmente
sobre estos temas que no teníamos un conocimiento ni actualizado, ni mucho menos un conocimiento, teníamos un conocimiento nada más así como básico, Liz, así como algo que es, pero no es en realidad, que nos lo hacen ver por los medios informativos, por cómo lo corren las televisoras, ¿verdad? Pero más, sin embargo, ya con las explicaciones que Pepe nos trae, los estudios, los libros que nos deja leer, toda esa información, realmente les puedo decir que vale el esfuerzo, no la pena, el esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande el que hacemos, pero sobre todo el que él hace por poder estar revisándonos a cada estudiante nuestras tareas y aparte estar enviándonos la información, ampliándonos más el conocimiento de lo que él tiene para cada uno de nosotros de acuerdo al tópico que elegimos. Así es que honro tu vida, Pepe. La verdad que Dios te siga dando más conocimiento, más sabiduría y que puedas seguir preparando mucha más gente en este tiempo. Gracias. Bueno, no, gracias a ti por participar y también a cada una de las personas que en todo el continente se están conectando. Creo que hay mucha hambre por saber, por conocer y por profundizar, pero no solo ahí, sino por poner en práctica esas verdades, porque esas verdades demandan acción, demandan hacer algo. No solo se trata de llenar nuestra mente con los conocimientos, sino se trata de que los pongamos en práctica y hagamos algo, porque la sociedad está demandando de nosotros una responsabilidad y el Señor también. Amén. Así es. Sí, pues más que nada eso, yo creo que cuando uno conoce una verdad, creo que seríamos irresponsables si nos la quedamos nada más y nos sentamos en ella, ¿no? Y aparte el Señor pues nos ha llamado a hacer luz y a proclamar, ¿verdad? Desde las azoteas, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer y pues háblanos ahorita, ¿cuál es tu posición como, bueno, eres el director de académico, ¿verdad? En el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Cuéntanos un poquito de esta organización. Sí, bueno, el movimiento es básicamente un movimiento de padres de familia y de ciudadanos preocupados por toda esta tremenda corriente, esta ola ideológica que ha venido sobre nuestros países en Latinoamérica y básicamente pues viene de los países del norte, ¿verdad? Esta corriente no es circunstancial, no es algo del momento que surge de casualidad, sino que realmente trae todo un plan de por medio, toda una agenda de por medio, y nuestros países se han visto inundados por estos nuevos conceptos, ideas modernistas, ¿verdad?, que básicamente están afectando en primer lugar a los niños, que son los más vulnerables. Entonces el movimiento se levanta como una reacción de padres de familia para proteger a sus hijos y a la sociedad de esta filtración ideológica, ¿no? Ese es básicamente el objetivo que tenemos. Y es por eso que empezábamos con este versículo. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, ¿verdad? Entonces, tanto vamos a tocar el tema de los niños, ¿verdad? La protección de su inocencia como la protección del no nacido, ¿no? Entonces, el Señor nos ha llamado a eso, a abrir nuestra boca. ¿Qué es lo que quisieras de entrada hablar a la gente que te está escuchando? ¿Qué verdad le quieres? Vamos a entrar en tema. Claro. Bueno, me pidieron que conversamos un poco acerca del aborto. Y lo primero, cuando escucho aborto, es que nos damos cuenta que es una palabra que ha caído en un uso tan cotidiano, tan regular en la sociedad, que ha perdido su significado. O sea, cuando la gente dice aborto, ya ni siquiera tiene conciencia de lo que está hablando es del asesinato de una persona indefensa en sus primeras etapas de vida, en su etapa prenatal, ¿no? Esto casi se pierde de vista y ahora cuando dicen aborto, todo el discurso se centra alrededor de la mujer, de la mamá, pero se invisibiliza por completo la presencia de un niño, de una niña, de un ser humano que está allí en medio de todo esto y que está siendo condenado a morir. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer con respecto a este tema
es darnos cuenta de qué estamos tratando cuando decimos aborto. Yo sé que la mayoría de las personas que defienden el aborto probablemente nunca han sido expuestos a uno, nunca lo han visto, nunca saben lo que realmente es. Inclusive los creyentes o las personas que defienden la vida, los pro vida, inclusive la mayoría de ellos tampoco ha visto un aborto. Y creo que mientras eso no pase, porque los medios de comunicación tienden a ocultar esta información, mientras eso no pase, no vamos a ser conscientes de lo que realmente está pasando, un asesinato masivo de seres humanos a lo largo y a lo ancho de todo nuestro planeta, ¿no? Y eso sería lo primero, creo que hay que decir, ¿no? Claro, total, verdad, porque como bien dices, el concepto se ha enfocado más hacia la mujer, mi cuerpo, ¿verdad? Mi decisión, pero nunca al ser que está siendo dañado, que está siendo terminado. O sea, es tan fácil entender que dices, ¿cómo no pueden ver la maldad del aborto? ¿No? O sea, estás terminando una vida. O sea, ¿en qué momento nos enseñaron o sea, los 10 mandamientos, no matarás? ¿En qué momento no te dijeron, ¿no? O sea, o te dijeron, solo puedes matar a estos ya saliendo del vientre? O sea, ¿por qué nos hemos desensibilizado con respecto a la vida? O sea, ¿por qué no vemos esa gran verdad de que el aborto es simplemente un asesinato? Esa es la gran pregunta. Yo creo que lo fundamental aquí, el principio general, porque hay muchísimo que hablar de la historia, de cómo se dan todas estas cosas, pero lo fundamental es entender que el aborto es la consecuencia de no reconocer la dignidad inherente de todos los seres humanos desde el momento de la concepción. O sea, cuando yo dejo de asignarle valor a los seres humanos y empiezo a clasificarlos por diferentes categorías, ¿no? Básicamente yo creo que el aborto clasifica a las personas de 4 formas diferentes o con 4 criterios diferentes, ¿no? Los clasifican generalmente por el tiempo de vida que tienen, como si más tiempo o menos tiempo significara más valor o menos valor. Los clasifican por aquello que tienen, ¿no? Si tienen ya algunos órganos, algunos sistemas, etcétera, entonces también por eso los clasifican, o por lo que hacen, si ya puede latir su corazón, si puede hacer ciertas cosas, etcétera, etcétera, o inclusive los clasifican por el lugar en donde están. Pues si está dentro de la madre, vale menos, y si está afuera, vale más, etcétera. En el fondo lo que estamos haciendo es confundir lo que los seres humanos somos con lo que los seres humanos tenemos. Mira. Que hay una gran diferencia, porque no podemos valorar a los seres humanos por lo que tienen, sino por lo que son. Lo esencial es lo que somos, lo secundario es lo que tenemos, y nuestro valor y nuestra dignidad se basan en lo que somos, no en lo que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo al final es dividir, crear categorías de seres humanos. Unos son aptos, dependiendo de diversos criterios, y otros son no aptos, es decir, unos tienen derecho a la vida y otros están sentenciados a muerte de forma arbitraria por estos criterios, ¿verdad? Que no tienen nada que ver realmente con lo que somos. Claro, wow, qué bonito. Es como si estuvieras en una clase. A ver, repite conmigo, mi valor está en lo que soy, ¿verdad? No en lo que tengo. Y es que mientras hablabas me recordaba el término típico que llaman la viabilidad. ¿Cuándo o sea, la viabilidad, ¿no? ¿Por qué quieren, por qué no enseñar qué es un ser humano? No, seguramente lo has visto. Hay un video breve donde es el momento en el que el espermatozoide penetra el óvulo. Y cómo hay una explosión, dicen que pareciera que porque te produce 5, algo así, ¿no? O sea, no sé si puedas hablarnos un poquito de eso, porque cuando si enseñaran en las escuelas ese valor, ¿verdad?, de la vida, o sea, esa maravilla, ¿verdad?, del ser humano, ¿verdad? Yo creo que sería el valor, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, el ser humano,
desde el principio, ¿no? O sea, tendríamos un concepto diferente a la vida y no lo hacen, lamentablemente no lo hacen. Cuéntanos por qué el valor está desde la concepción, por qué el Señor nos muestra que la vida empieza así. Wow. Bueno, realmente lo que has dicho es cierto. El concepto de viabilidad se utiliza para, otra vez, clasificar a las personas, porque unas son viables, es decir, tienen derecho a la vida, y otras no son viables, entonces a estos los podemos desechar. Esa es la idea de fondo. Ahora, no solo eso, han inventado todo un conjunto de términos que ocultan lo que está sucediendo, porque se habla, no se dice ni siquiera aborto ahora, se habla de interrupción del embarazo, sí. Se habla de derechos sexuales y reproductivos. Es impresionante que a un asesinato se le pueda asignar el valor de un derecho. Se habla del derecho a decidir, e inclusive, no sé si han visto ustedes hace poco, un grupo de feministas radicales se presentaron en el Senado de España para gritar que el aborto es sagrado. O sea, inclusive lo consideran casi un acto religioso, un acto divino, imagínense. O sea, es impresionante hasta dónde llega la locura de no entender de qué estamos hablando realmente. Ahora, la Biblia sí habla claramente, y lo hace desde mucho tiempo atrás, de que la vida tiene valor desde su propio inicio, desde la misma concepción. Ya en Jeremías 1:5, el Señor mismo dice que antes que yo te formé en el vientre, te conocí. O sea, está hablando no solo de que el Señor estaba pendiente de nosotros desde nuestro comienzo en el vientre de nuestra madre, sino inclusive antes de eso. O sea, estábamos ya en el corazón de Dios en la misma eternidad. Y cuando el salmista reacciona, entiende lo que está pasando, en Salmo 139, 13, dice, tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. O sea, reconoce que todo ese proceso, que es un proceso que nosotros llamamos biológico, ¿verdad? Pero que va mucho más allá de eso, porque es la obra del Creador sobre nosotros. Ahora, alguien podría decir, bueno, está bien, pero igual, así como se conciben los seres humanos, también se concibe cualquier otro tipo de ser vivo, pues, no sé, unas vacas también conciben, etc. Eso pasa en todas partes, pero ojo, hay una gran diferencia, porque la Biblia nos revela que los seres humanos no solo se conciben, al igual que los demás seres vivos, sino que traen la imagen y la semejanza del Creador. Y el valor fundamental de los seres humanos, aquello que nos diferencia de todos los demás, no está en la forma como somos concebidos, sino está en el hecho de que tenemos el sello de la divinidad sobre nosotros. Y allí radica nuestra dignidad inherente y nuestro valor especial. Por esa razón la vida humana es sagrada, porque tiene el sello de Dios. Y eso es fundamental, porque si no entendemos eso, vamos a empezar a discutir con las personas que bueno, que sí, que este proceso biológico, que el otro proceso, etcétera. No es un tema de procesos biológicos, realmente es un tema que va mucho más allá de eso. La dignidad humana está fundamentada en que somos imagen y semejanza del Creador. Y eso la Biblia ya lo enseñaba pues hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Claro, wow, eso es algo que pues nos toca porque conocemos de Dios. ¿Cómo le responderías a alguien que dice, yo no creo en Dios? O sea, ¿por qué? O sea, nosotros decimos sí, amén, y nos gozamos y nos emociona esto, pero ¿quién dice no porque no le da el valor? O sea, en primera no le da el valor a Dios y no cree en esto. Bueno, se respeta cuando alguien dice que no creo en Dios, pues yo le diría que Dios sí cree en él. Y el hecho de que uno niegue alguna realidad que está a nuestro alrededor no anula esa realidad. Yo podría decir ahorita que no estoy en una entrevista, pero eso no anularía la realidad. De repente yo puedo coger una almohada y decir, esta almohada creo que no existe, pero no anularía la existencia de la almohada, seguirá existiendo
independientemente de que yo lo reconozca o no. Ahora, si esa persona dice no creer en Dios, bueno, este no es el tema, pero si dice que no creer en Dios, pues probablemente eso significa que tampoco cree en sí mismo, porque su origen está anclado a Dios. Si existimos y somos, dice la palabra, es porque lo hacemos en Él. Entonces, el problema va a ser que va a llegar a un punto en que se va a considerar a sí mismo un accidente sin ningún tipo de valor. Y allí va a entender que realmente necesita un fundamento y que ese fundamento existe y es real. Wow. Wow, me encantó esa respuesta. Pues, y hablando de un fundamento, hablemos del origen. Vamos a hablar de tres cosas, de tres preguntas bases que queremos el resto del programa a platicar. El origen, las causas y las consecuencias del aborto. Claro, en general dijimos que el aborto es la consecuencia de dividir o clasificar a los seres humanos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se dio eso en la historia? Eso es interesante comprenderlo. Mire, a pesar de que la Biblia es muy clara en cuanto al valor y a la dignidad del ser humano como tal, desde el momento de la concepción, es interesante que los judíos, el judaísmo como cultura, si bien es cierto, tenían las escrituras, pero su interpretación sobre esto no fue exactamente la adecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la halajá, en la ley judía, ahí se dice que sí, el ser humano tiene dignidad desde la concepción, pero su valor es menor al valor de la madre. Por lo tanto, si hay algún problema, entonces se puede disponer de su vida a favor de la vida de la madre. O sea, eso está en la ley judía. Entonces, quiere decir que en el fondo no entendían que la dignidad o lo que soy es independiente de lo que tengo o las circunstancias que me rodean. Y por esa razón se hacía una diferencia. Entonces, una diferencia que no debía darse porque no establecemos que haya un valor diferente entre el niño y la madre. Por eso es que cuando hay algún problema, cuando hay alguna crisis médica, algún problema que se da, siempre decimos que buscamos salvar las dos vidas, no priorizamos, buscamos salvar a los dos. Si en ese proceso algo pasa, entonces son consecuencias del proceso, pero no de nuestra priorización de la vida de uno sobre la vida del otro. Sin embargo, como digo, eso, por ejemplo, en el judaísmo se ha dado, ¿no? Que se ha priorizado siempre la vida de la madre. Ahora, cuando aparece el cristianismo y empieza a expandirse por Europa, eso de alguna manera entra en contacto con la cultura griega. Y los griegos tenían su propia forma de entender el aborto. Aquí hay que decir claramente que en la antigua Grecia el aborto no era considerado un crimen ni un delito. O sea, se consideraba inclusive un método de control de la natalidad, o sea, para controlar la población, ¿no? Entonces, eso es interesante porque muchas ideas que ahora se presentan como modernas, en realidad son ideas retrógradas que vienen desde la época de la Grecia antigua. Nada nuevo bajo el sol. Aristóteles, un filósofo griego, él decía que el alma era lo que daba vida al organismo, pero él decía que esa alma no es una sola, sino hay hasta 3 tipos de almas, decía él. Hay un alma nutritiva, decía, que solamente otorga a la persona una existencia vegetativa, nada más. O sea, al comienzo la persona solo tiene un alma nutritiva, decía, un alma vegetativa. Luego, cuando ya es embrión, cuando empieza a desarrollarse más, dice, recién asume un alma sensitiva, que es algo, decía, muy parecida al alma que tienen los animales. Y recién al final, dice, al final es cuando el hombre adquiere un alma racional o intelectual, ¿no? Cuando ya se forma el feto, ya tiene forma, él dice forma humana, ¿no? Como si antes no tuviera esa forma humana, ¿no? Pero bueno, esa era, por ejemplo, la idea de Aristóteles, él lo escribe, ¿no? Él lo dice claramente, y por esa razón, él diferenciaba claramente entre
un feto, un ser humano en el vientre de su madre, de diferentes tiempos de vida. Por ejemplo, él decía que hasta más o menos el día 40 para los varones, hasta recién el día 40, allí ya empieza a tener un poco más de calidad humana. En el caso de las mujeres, hasta el día 90, ¿no? Diferenciado a eso. O sea, había una serie de ideas raras, e inclusive habían eufemismos en esa época como los que se usan ahora, ¿no? Ahora dicen interrupción del embarazo y todas esas cosas. En esa época Aristóteles hacía la diferencia entre aborto y otra cosa que él le llamaba efluxión, que decía matar a un ser humano en el vientre hasta los 40 días no es aborto. Esa es una efluxión, decía, una efluxión. O sea, también habían eufemismos que permitían ocultar la realidad de lo que estaba pasando. Ahora, uno podría decir, pero bueno, lo que pasa es que en esa época pues no habían, la medicina no había avanzado mucho, no se sabía exactamente lo que estaba pasando adentro del vientre, y mucho de lo que se hablaba era solamente especulación, y eso es cierto, ¿no? Porque desde esa época hasta hoy pues las cosas han cambiado muchísimo. Claro. Sin embargo, este pensamiento griego influyó muchísimo sobre la iglesia, que empezó a expandirse por el Imperio Romano, por toda Europa, a partir del siglo IV. De hecho, había una serie de conceptos que se asimilaron. El cristianismo empezó a asimilar conceptos de la Grecia antigua. Un ejemplo es que, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no? O Tomás de Aquino, ¿verdad? Para nosotros, afirma que el alma solo entraba al feto a los 40 días de la fecundación. O sea, no llegaba con la fecundación, sino que recién después de 40 días la persona tenía un alma, en el caso de los varones, y en caso de las mujeres todavía llegaba a los 80 días. Imagínense. O sea, había asimilado esas ideas de la antigua Grecia, las había mezclado con la teología cristiana, y eso generó pues una serie de consecuencias, porque si recién tiene alma en esa fecha, entonces podemos hacer cualquier cosa con el niño antes de eso, y ciertamente eso es lo que pasaba. Se entendía que la mamá podía disponer de su hijo hasta cierta etapa, como este caso, ¿no? Hasta ciertos días, y que, ¿por qué? Porque, y eso lo decían ahí también, inclusive la escuela médica de Salermo, en Italia, que fue considerada como la primera universidad de Europa, ¿no? Ellos decían que la madre, su niño era como un fruto de ella, pero mientras no saliera de ella, era parte de ella, y ella podía disponer del niño. O sea, la idea de que mi cuerpo, mi decisión, que dicen ahora, otra vez, idea retrógrada que viene desde esas épocas, de esos siglos, muchísimos siglos atrás. No es algo reciente que nos quieran decir que recién apareció ahora. Hasta mediados del siglo XVIII se consideraba que lo que estaba dentro del útero de la mujer era simplemente una especie de apéndice de su cuerpo. Mire, hasta el siglo XVIII se tenía esa idea. O sea, este tema se ha malentendido por siglos. Claro. Recién ya en el siglo XX es que las cosas empiezan a cambiar, porque la medicina empieza a entender realmente lo que está pasando, y entendemos que no existen cambios en el ser humano fundamentales, sino solo en la concepción y en la muerte. Y entre esos dos puntos no hay ningún cambio fundamental. El ser humano sigue siendo la misma persona, ¿no? Entonces, ahora, empiezan a cambiar los conceptos, para llegar a eso, los conceptos empiezan a cambiar recién en el siglo XIX, ¿no? Miren, oficialmente en el siglo XIX, Pío IX, un papa, recién promulga que el feto tiene alma desde la concepción. Siglo XIX, había pasado mucho tiempo antes de que ellos entendieran esto. Pero no es que solo fue un tema que se dio en el catolicismo. Hay que reconocer que lamentablemente las iglesias evangélicas
también estuvieron confundidas, sobre todo aquellas que tenían tendencia de teología liberal. Mire, en 1962, el Consejo Británico de Iglesias, una organización importante del Reino Unido, declara que hay que diferenciar entre vida biológica y vida humana. Hay que hacer una diferencia, dice, ¿no? Y que la vida humana recién comienza en la anidación, en la implantación. Eso ocurre más o menos 1 o 2 semanas después de la fecundación. O sea, está admitiendo que se puede hacer con el ser humano cualquier cosa hasta ese momento. O sea, aún encontramos que ha habido realmente conceptos errados, científicamente inválidos con respecto a el ser humano y en qué momento él empieza a existir y por lo tanto a tener dignidad inherente. Entonces, las cosas bajo ese contexto, miren, empieza a darse, surgen las teorías de Malthus en Inglaterra justamente, que dice que la población aumenta demasiado rápido, los alimentos demasiado lento y por lo tanto tenemos que limitar la población. Entonces, en ese contexto, el aborto se presenta como un método ideal de control de la natalidad. Y más adelante, después de Malthus, sus seguidores empiezan a crear la teoría de la eugenesia, es decir, de la purificación racial. Dicen que el aborto podría ser uno de los métodos para limitar el nacimiento de las razas no aptas. Wow. Entonces también se presta para que esta ideología pueda manifestarse en la sociedad. Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, era una eugenista convicta y confesa. Y muchos de los proyectos que hacía era justamente contra las poblaciones negras, contra las poblaciones migrantes, a las cuales consideraba no deberían multiplicarse, no deberían tener hijos, y había que entonces procurarle el aborto en todos los sentidos posibles. Más adelante se suma la ideología comunista. Marx decía que la mujer tenía que ser independizada de todo tipo de control de la sociedad, control patriarcal, control familiar, etcétera, y por lo tanto el comunismo utilizó esa idea de la liberación de la mujer para impulsar el aborto. Y eso ocasionó que el primer país que legalizara el aborto, el asesinato de niños en el vientre, fuera justamente Rusia, a través de la revolución comunista, la revolución bolchevique de 1917. A los 3 años, en 1920, cuando ellos ya estaban ahí establecidos en el poder, legalizaron el aborto. Fue el primer país de la historia que lo hizo. Esto, el aporte del comunismo, junto con las teorías feministas que empezaban ya a agarrarse de esta idea de la liberación de la mujer y de que ella tenía derecho sobre su cuerpo, etcétera, se juntó con todo el contexto que venía de atrás del aborto y es lo que ha generado el contexto que tenemos hoy, ¿no? Entonces sí hay todo un derrotero que se ha caminado, pero hay que entender que hay muchísimos errores de concepto que se han generado a lo largo de la historia. ¡Wow! Qué tremendo, Pepe. Nos has llevado por una línea de acontecimientos, una línea del tiempo, pudiéramos decirlo, en donde nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que esto no es algo nuevo, pero es algo que ahora se viene a implementar, estas corrientes se vienen a implementar nuevamente en nuestro círculo de vida, en donde lastimosamente, ¿verdad?, si no tenemos esta información, obviamente no vamos a poder avanzar en lo que es correcto, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios amamos la vida, protegemos la vida. Y el poder darnos cuenta realmente de que una vida es importante cuando una persona está embarazada,
tú no tienes, una mujer está embarazada, tú no tienes el derecho de quitarle la vida porque ya es una persona independiente de ti. Entonces, eso es algo que donde tenemos que crear conciencia, ¿verdad? Y nosotros como nuestra tarea más que nada en este tiempo es poder fomentar la educación acerca de lo que es el aborto, porque lo tomamos tan a la ligera. Hoy vemos, por ejemplo, estas clínicas que hablabas de Planned Parenthood, tronadas totalmente en las escuelas de nuestros hijos, en donde hoy por hoy pueden practicar abortos en la mañana, a mediodía, en la tarde, y los papás ni siquiera sabemos lo que está ocurriendo con nuestros hijos en las escuelas. Entonces, el poder educar a nuestras jovencitas, Liz, a nuestros hijos de una manera correcta, ¿verdad? E instruirlos en lo que realmente se nos enseña y nos habla la palabra de Dios, es poder mantener a nuestra familia, ¿verdad? A nuestras hijas seguros de un aborto que pueda traer como consecuencia precisamente la muerte. Yo sé que nos queda poco tiempo, pero me gustaría que pudieras resumir precisamente eso, Pepe, hablar de las consecuencias del aborto, porque nos dicen, estas clínicas hablan muy bonito de que te lo vamos a quitar, vas a seguir con tu vida adelante, vas a poder seguir estudiando, esto no te va a truncar tus éxitos, tus sueños, entonces, pero no les dicen las consecuencias de lo que pueda pasar con esto. Que nos gustaría que nos pudieras explicar un poquito acerca de eso. Sí, claro que sí. Mira, sobre lo que tú has dicho, sobre el embarazo, es interesante que en nuestra sociedad estamos acostumbrados a hablar de embarazo, pero en realidad esa palabra embarazo solo hace alusión a un proceso del cuerpo. No menciona, no genera en nuestra mente la idea de que hay un niño presente allí. O sea, no deberíamos hablar de mujeres embarazadas, deberíamos hablar de mujeres que ya son mamás, porque desde el momento en que se produce la concepción, ya tenemos a una mamá y a un hijo o hija. Wow. O sea, la vida, si realmente afirmamos que la vida empieza en la concepción, entonces no es que la mujer está esperando un hijo, no es que va a ser mamá, no es que está en la dulce espera o en el camino o en cualquier forma que lo podamos expresar, es que esa mujer ya es mamá. Estamos hablando no de una embarazada, estamos hablando de una mamá con su hijo. Su hijo está adentro, pero es su hijo. Y ese es un punto importante, ¿sabes? Porque yo pude hojear un testimonio de una cantante ahí famosa en los Estados Unidos, Britney Spears, que escribe su libro y cuenta que cuando estaba enamorada con Justin Bieber, con un cantante conocido también, se embarazó de Justin, ¿verdad? Y Justin le dijo, bueno, ¿sabes qué? No estoy preparado para ser papá. Y cuando ella escuchó eso, entonces aceptó la idea de que pudiera abortar y lo hizo. Pero sabe que lo terrible es entender que esta mujer, esta cantante, venía de un contexto cristiano, porque fue criada en un contexto cristiano. Se convirtió en cantante porque tenía una nana que cantaba música cristiana y de ahí aprendió el amor por la música. Pero algo no le enseñaron a ella, y parece que no estamos enseñando esto a nuestros niños, y es que cuando Justin le dijo, no quiero ser papá, la respuesta no era, ok, me hago un aborto. La respuesta era, Justin, no es un problema de si quieres ser o no quieres ser papá. Tú ya eres papá en este momento porque yo ya soy madre. Ella no le dijo eso porque no sabía, no entendía esa realidad. Estamos engañando a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad pensando que esa es una decisión que se puede tomar posterior al embarazo o posterior a la concepción, y no es cierto. O sea, cuando hay una concepción, ya estamos hablando de una nueva vida presente, y tú no vas a hacer algo al futuro, ya lo eres en el presente y tienes que actuar sobre esa realidad. Ahora, el aborto no solo va a truncar una vida humana con todo lo que eso implica, sino que va a generar una culpabilidad permanente en la mujer. Y todos los estudios que se han hecho sobre eso, lo que se llama el síndrome posaborto, lo muestra. Realmente es algo que no se puede evitar y trae serias consecuencias para la mujer. O sea, no se va a acabar. No es que el aborto acaba con el problema en 15 minutos. El problema va a seguir para toda la vida. Sí. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que el aborto es apenas una puerta de sociedad para abrir una serie de corrientes de maldad, corrientes
de daño para el ser humano que se vienen inmediatamente después, porque cuando una sociedad acepta el aborto, acepta que se pueda matar una persona inocente, eso implica que más adelante, tarde o temprano, va a aceptar que se pueda matar también a los ancianos por eutanasia, o a los jóvenes por suicidio asistido, va a aceptar que se pueda manipular genéticamente a los seres humanos en un proceso de fecundación in vitro, que haya muchos muertos en ese camino, etcétera, etcétera. La maldad entra con toda fuerza cuando las puertas del aborto se abren sobre una sociedad. Y realmente eso es lo que tenemos que entender. Esto va mucho más lejos de lo que significa solamente el hecho de asesinar a un ser humano. Cada vez que una mujer permite el aborto, está permitiendo que el concepto de ser humano sea degradado, está degradando su propia vida y la dignidad de todos los demás también. Porque si un inocente puede ser asesinado impunemente, entonces cualquier otro ser humano puede ser asesinado también. Y eso tarde o temprano va a pasar. Wow, tremendo. Oh, qué tremendo, nos dejaste así como en shock, ¿verdad? Claro. A los extremos, ser realistas a los extremos que podemos llegar. Al tocar el tema del punto de nuestros ancianitos, de los jóvenes, ¿verdad? Una eutanasia, como lo dijiste, en los viejitos, cuando ya la gente piensa que están robándole el oxígeno a alguien, ¿no? Porque lo escuchamos. Entonces ya es tiempo de quitar eso, cortarles la vida. Entonces es muy fácil y lamentablemente esta sociedad cada día está más enferma, está olvidando sus valores, sus principios, está, como lo dijiste al inicio, Liz, ya no hay sensibilidad en el corazón de las personas, ¿verdad? Al comenzar, tan solo lo vemos al comenzar y quitar el ser humano del vientre, como lo mencionaste, ya no es un embarazo, sino ya es un ser humano, ya tengo mi ser humano dentro de mí. Entonces es algo que tenemos que proteger, protejamos la vida, protejamos el derecho a los que tienen derecho a vivir, ¿verdad? Protejamos, hablemos de estas cosas en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en los círculos donde nos rodeamos, ¿verdad? Que podamos hablar acerca de todo esto y que la gente y nosotros podamos tomar conciencia de lo que está pasando. Pepe, sé que tienes un libro. Me gustaría que pudieras hablar tu libro, dónde lo podemos encontrar, pero también me gustaría que pudieras hablar de tus cursos, si están habilitados para todas las personas, a dónde te pueden contactar, para que ellos puedan también integrarse. Yo les puedo asegurar, no se van a arrepentir. En los cursos son realmente, nos dan toda la información que nosotros necesitamos para este tiempo. Así es que háblanos de tu libro, Pepe. Bueno, hace poco pudimos publicar un libro que en realidad es una compilación de artículos que escribimos a lo largo de unos 2 años sobre justamente estos temas ideológicos que nos están afectando como sociedad en general. El libro se titula 100 pastillas contra la corrección política. Está disponible en Amazon. Si ustedes entran a Amazon y ponen allí Pepe Farfán o el nombre del libro, 100 pastillas contra la corrección política, inmediatamente lo van a encontrar. Por allí está tanto disponible en versión digital como en versión impresa, ¿no? Por allí. En cuanto al diplomado, bueno, gracias a Dios es un diplomado que ya venimos desarrollándolo durante varios años y hemos ido también perfeccionándolo en el camino. Hay mucha gente que ha estado participando, tanto líderes, pastores, inclusive hemos tenido gente de los congresos de algunos países que han estado participando aquí, y se trata de darles una visión completa de todo este rompecabezas que está sucediendo a nivel de la sociedad, a nivel de las ideologías y de los pensamientos, porque a veces uno ve por un lado fenómenos que pasan, por aquí está pasando, no sé, algo climático, por aquí pasa aborto, por aquí pasa eutanasias. ¿Cómo se une todo esto? ¿Cuál es la lógica para entender esto? Sobre todo, si yo soy creyente, ¿cómo puedo entender como creyente, cómo puedo entender lo que está pasando? Yo sé que en general el mundo se ha alejado de Dios y que esa es la explicación básica de lo que está sucediendo, pero en la práctica, en concreto, ¿cómo está pasando y cómo puedo responder a las preguntas que hoy se nos están haciendo? Entonces, la idea del diplomado es dar una visión panorámica. Tenemos 2 niveles.
un nivel que le llamamos fundamental o básico, ¿verdad? Un segundo nivel que es avanzado, y esperamos desarrollar también más adelante ya niveles especializados, ¿no? Que es lo que estamos en proceso de ir armando. Este diplomado inicia cada cierto tiempo. Esperamos iniciar un nuevo grupo para enero, como iniciando el nuevo año, ¿verdad? Ya lo vamos a lanzar. El lanzamiento lo solemos hacer por nuestras redes, las redes de Con Mis Hijos No Te Metas, que ustedes pueden buscarla en Facebook, pueden buscar en Instagram, en Twitter, ¿verdad? Allí, Con Mis Hijos No Te Metas, y generalmente lanzamos por allí. Igual por los grupos, siempre estamos dispuestos, o si quieren escribirnos, también lo pueden hacer. Les doy mi correo electrónico, es wp de Perú 3107 @gmail.com, ¿no? wp 3107 @gmail. Entonces ahí estamos para contactarnos. Si hay preguntas, dudas, estamos para servir. Nuestro deseo es levantar una generación de líderes que estén listos y aptos para no solo para dar respuesta a las preguntas, sino para actuar en consonancia con este nuevo contexto que nos ha tocado vivir. Wow, pues imagínense si los que pusieron atención, así estábamos embobadas escuchándote. Creo que definitivamente los cursos van a tener mucho jugo que sacar, no tanto que aprender y verdad, aprender verdad. Mientras hablabas, si supiéramos el valor, verdad, si entendiéramos y desde a nuestros hijos les enseñáramos, verdad, desde niños. Creo que en la escuela se vuelan, así que se saltan el curso precisamente de la vida, ¿verdad? Y empiezan ya con... ayer estaba en la escuela de mis hijas y no les enseñan, hablando de un libro en la biblioteca con la librarian. Abstinencia es una hoja y 300 sobre sexo, ¿no? Y aborto tampoco lo menciona, ¿no? Entonces, las cosas importantes, o sea, no las mencionan. Si tuvieras el valor a los hijos, haríamos protestas, así como hacen protestas por los miles de niños inocentes que mueren en la guerra. Imagínate por las protestas que deberíamos de hacer por los millones de bebés, ¿verdad?, no nacidos que han sido asesinados. Es muy importante que sepamos la verdad. Y dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres de culpa, libres de pecado, libres de condenación. Y gracias, Pepe, por estas palabras que nos esta historia, estas bases tanto históricas, científicas, y hay mucho más que hablar, ¿no? Ahorita ya la ciencia, la tecnología, si antes había ideas, escribía Jenny en el Facebook, las ideas malas traen malas consecuencias, ¿verdad? Pero la verdad es la que hace libre, ¿verdad? O sea, no basemos nuestra vida en conceptos ideológicos, sino en verdades. Y nosotros queremos proclamar la vida, amamos la vida, porque el Señor es quien nos dio la vida. También estamos aquí para enseñarles que siempre hay una oportunidad de buscar la vida. Y queremos seguirte, queremos tenerte en futuro para seguir hablando de más temas, ¿verdad, Ale? Así es, Pepe, nos dio muchísimo gusto tenerte. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por informarnos. Es una bendición que puedas traer esta información y que puedas traer todo lo que necesitamos saber como padres de familia, como hombres, como mujeres de Dios. Gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Y bueno, las puertas siguen abiertas, Pepe, para que regreses a traernos mucha más información. Hay preguntas, es que estaba leyendo unas preguntas que me enviaron, pero les estaba poniendo, ya no hay tiempo de preguntar, pero vamos a hacer un programa, ¿verdad?, para preguntas y respuestas con Pepe acerca de todas las dudas que tienen acerca de referente al aborto. Así es que nos gustaría volver a tenerte muy pronto. Y ya sabes que cuentas con nosotros, con este programa de Avivamiento Una Sola Voz, con la radio también 94.3 FM. Y bueno, con la preciosa audiencia también que te ha escuchado en esta mañana y que sé que toda la información que trajiste, tú lo dijiste, necesitamos accionar. La hemos recibido, hoy nos toca accionar a nosotros. Sí, bueno, para mí realmente una alegría, un gusto, y cuando quieran estamos para servir. Siempre la idea para mí es que a aquellos que más se le da,
más se le va a demandar. Así es que aprendamos, tratemos de asimilar todo lo que podamos, pero también pongámoslo en práctica, porque para eso fuimos llamados, para hacer luz y para hacer sal. Pepe, ¿nos repites tu información, tu libro y tu información para contactarte, por favor? Sí, el libro, como digo, lo pueden encontrar en Amazon, está bajo mi nombre, Pepe Farfán, o por el título 100 pastillas contra la corrección política. Y mi correo, si quieren escribir, es wp3107@gmail. Sí, muchas gracias. Tenemos esto también escrito ya en el Facebook, si quieren regresar. Y pues una vez más, gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Siga usando tu vida, tocando corazones, tocando vidas, entendimiento, y que la gente que aprende de las verdades que tú enseñas sea un efecto dominó, ¿verdad? Porque de eso se trata. Gracias por la labor que haces. El Señor siga usando tu vida. Probablemente, bendiciones. Gracias, Pepe, nos vemos pronto. Dios te bendiga. Bendiciones, Luciana, Alejandra, bendiciones. Gracias. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos en esta mañana, y sabemos que esto fue Avivamiento, una sola voz. Nos vemos esperamos el próximo jueves. Sí, a ver. Sí.